Hebreos capítulo 8, versículo 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. 9:1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Hermanos amados, paz del Señor, vamos a seguir avanzando en considerar expositivamente la epístola a los Hebreos. Hoy sería nuestra reunión número 22 y estamos viendo porciones de la Biblia donde podemos considerar esta epístola muy profunda, porque en ella el escritor nos descubre, así como Apocalipsis, que significa revelación, aquí el escritor nos descubre un ministerio que el Señor Jesucristo tiene a la majestad de las alturas hoy. Nosotros conocimos el ministerio del Señor Jesucristo en la tierra, ¿bien? Su ministerio terrenal. Y Hebreo lo que está haciendo es que está abriéndonos el velo para mostrarnos que el Señor Jesucristo aún sigue sirviéndonos, ayudándonos, obrando a nuestro favor, y lo está haciendo desde el trono. ¿Bien? Hoy vamos a mirar entonces el tabernáculo en el desierto. ¿Bien? El Espíritu Santo va a seguir contrastando, como lo ha venido haciendo a través del escritor, lo antiguo con lo nuevo, el antiguo pacto con el nuevo pacto, el sacerdocio levítico antiguo con el nuevo sacerdocio celestial de Cristo. Ahora va a comparar el santuario terrenal con el santuario celestial. Ya miramos acá en el 8:13 que se presentó el antiguo pacto como viejo y próximo a desaparecer. Lo acabamos de leer, ¿cierto? Ahora en el capítulo 9, el escritor va a presentar todo lo relacionado con ese culto que va a desaparecer, pero nos va a mostrar cómo ese culto que iba a desaparecer era una sombra de la realidad de la obra de Jesucristo. ¿Lo entendemos? Ahorita lo que va a hacer el escritor es mostrarnos qué era lo que se hacía en ese culto que iba a desaparecer, pero cómo ese culto que iba a desaparecer y cómo se servía ahí, nos va a mostrar entonces cómo era la gloriosa obra del Señor Jesucristo. ¿Bien? 9:1. Ahora bien, aún el primer pacto, ¿lo puede ver ahí? La palabra pacto no está en el texto griego, pero se suple, se coloca, porque la idea viene hablando de ese primer pacto. Ese primer pacto, mire bien la Biblia, tenía, y esto es lo que va a desarrollar el escritor. El escritor va a desarrollar algo de lo que tenía el primer pacto. Entonces este primer pacto tenía algo. Y la forma verbal de ese tenía, que es imperfecto e indicativo, expresa la condición de algo pasado que ya no tiene vigencia. Muy importante, aquí gramaticalmente es muy importante ese verbo tenía, porque nos muestra que sin lugar a duda ese antiguo pacto tenía una vigencia, pero ahora en estos momentos ya no la tiene, hermanos. Sencillamente por ese verbo tenía. Claro, usted sigue estudiándolo y se va a dar cuenta sin lugar a duda que ya no está vigente por todo lo que enseña el Espíritu Santo, pero ese verbo es muy revelador. Entonces este primer pacto tenía un santuario terrenal donde los sacerdotes servían en el antiguo pacto, y ese santuario tenía unas reglas para poder servir en él. Ese santuario tenía unas reglas, unas ordenanzas para que pudieran servir los sacerdotes ahí. Entonces, el Antiguo Testamento en la ley me regulaba la manera en que un sacerdote quería rendirle culto a Dios. Y la ley regulaba la manera en que un adorador quería acercarse a Dios. Bien, entonces este primer pacto que tenía ordenanzas de culto y tenía un santuario terrenal. ¿Ve? Mire
que el escritor va a hablar, va a hacer una comparación del santuario terrenal con el santuario celestial. Bien, y aquí santuario terrenal se refiere a todo el tabernáculo que acabamos de ver en la imagen. ¿Listo? Llamo la atención a esta palabra terrenal. ¿La puede ver en su Biblia? El santuario era terrenal. Esa palabra griega cósmicos. Esa palabra griega cósmicos viene de cosmos. Es donde la palabra en español que tenemos en nuestra Biblia que traduce mundo. ¿Bien? Entonces literalmente dice el lugar santo de este mundo. Así dice literalmente en el texto griego. Entonces, hermanos, ¿qué entendemos? Esa palabra mundo ahí, o terrenal, no está en sentido negativo. Generalmente cuando usted ve la palabra mundo en la Biblia es un sentido negativo. ¿Bien? No améis al mundo, ni las cosas que hay en el mundo, un sentido negativo. ¿Bien? De tal manera amó Dios al mundo, o sea, a los hombres que estaban en el mundo. Aquí mundo cósmico no tiene un sentido negativo. Sencillamente lo que trata de decir es que ese santuario, ese tabernáculo estaba acá en la tierra. Eso es lo que trata de decir. O sea, estaba en el mundo, puesto en el mundo, en un lugar en la tierra. ¿Bien? Entonces, ¿qué aprendemos con esto? Que en el Antiguo Testamento Dios tenía un lugar santo en la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Por eso el tabernáculo se llamaba lugar santo y lugar santísimo, que el texto griego dice es santo de los santos, literalmente. Entonces me van a escuchar hablando del santo de los santos, refiriéndome al lugar santísimo. Entonces, ese tabernáculo terrenal o ese santuario terrenal nos enseña que Dios tenía un lugar santo en la tierra y que sus materiales eran de fabricación terrenal. ¿Para qué? Para contrastarlo ahorita con el santuario celestial. Eso es lo que está haciendo. Para contrastarlo con el santuario celestial. ¿Bien? Versículo 2. Vamos a mirar entonces lo que tenía el Antiguo Testamento o el primer pacto, donde se adoraba a Dios. Ahora tenemos que trasladar todo esto ¿a dónde? A la experiencia de la iglesia en el Nuevo Testamento. 2. Aquí voy a leer 2 versiones. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Voy a leer Reina y Valera 1909. Acá está. Voy a leer ese mismo versículo porque quiero llamar la atención a una palabra que aparece en el griego y Reina y Valera 1909 la traduce bien. 9, versículo 2. Porque el tabernáculo fue hecho, 2 puntos, el primero. Así aparece en el griego. El primero. Aquí dice primera parte, pero en realidad el texto dice el primero. En que estaban las lámparas y la mesa y los panes de la proposición, lo que llamaban el santuario. Ahorita quiero que más adelante desarrollemos ese término primero. ¿Bien? Bien. Entonces, el escritor le va a recordar a los receptores originales que eran hebreos, que sabían lo que había en el tabernáculo y en el templo, y va a decirles, recuerden que el tabernáculo estaba construido con 2 lugares, el lugar santo y el santo de los santos. Y en el primer tabernáculo o en la primer parte, ¿qué tenía? El candelabro, que ya lo vimos, ¿y qué más tenía? La mesa con los panes de la proposición. ¿Bien? Israel era como la propuesta de fe de Dios para el mundo, pero recuerde que Israel no representó adecuadamente, entonces ahorita la propuesta de Dios para el mundo se llama la iglesia. ¿Bien? Bien, en esta primera parte o en este primer tabernáculo tenía en el lugar santo, como lo vimos ahorita, ¿qué tenía? El candelero, cuando usted entraba a mano izquierda, la menorá, que es la lámpara de 7 luces, y a la mano derecha usted tenía los panes en la mesa con los panes de la proposición. ¿Bien? Y el tabernáculo
propiamente dicho, en la tienda, esa tienda estaba cubierta por diferentes cortinas. Vamos a mirar una imagen de las cortinas que tenía el tabernáculo antes de entrar propiamente en el tabernáculo. ¿Bien? El tabernáculo, vamos a mirar las cortinas de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Vamos a ver las cortinas de abajo hacia arriba y terminaremos con la que todos veían en Israel. Entonces nosotros tenemos la primer cortina de abajo hacia arriba, que era de pelo de cabra. La primerita, de abajo hacia arriba, era de pelo de cabra. Aparece en Éxodo 26, 7, 13. ¿Bien? Y en el sacrificio diario y en el sacrificio de expiación siempre llevaba aparejada la muerte de un macho cabrío. En Números 28 aparece. Y también en el día de la expiación. Entonces ese pelo, esa cortina de pelo de cabra hace referencia al sacrificio de Cristo. ¿Bien? Luego venía la segunda cortina, que era la cortina que era de cuero de carnero teñido de rojo. La segunda cortina aparece en Éxodo 26, 14. Y usted sabe que el carnero es el macho de las ovejas y representa al Señor Jesucristo. Todo habla de Cristo y su obra. ¿Bien? Y estaban teñidas de rojo esas pieles porque representa la redención que causó el Señor. La tercera, que era la que todos veían. O sea, si usted veía que el tabernáculo lo transportaban o cuando lo armaban, usted veía a lo lejos, lo que podía ver era solamente la piel de tejón. Usted no podía ver la primera cortina ni podía ver la segunda cortina. Y la tercera cortina era piel de tejón, que era la cortina exterior, Éxodo 26, 14, ¿bien? Esa cortina, como lo dije ahorita, era la última, la que usted podía ver, y los israelitas veían. Los israelitas cuando pasaban no veían el arca, no veían el altar de los inciensos, no veían la mesa de los panes de la proposición, no veía el arca del pacto, no veía nada, más que la piel de tejón encima. ¿Bien? ¿Usted sabe qué es un tejón? Un tejón prácticamente es uno de los ratones del desierto. Y esa piel era la que se utilizaba para cubrir ese último estadio. ¿Bien? El hermano Samuel Pérez Millo dice que esa piel de tejón, que es fea por ser piel de ratón del desierto, representa a Jesucristo, a quien vieron sin atractivo para desearlo. Habla acerca de eso. ¿Bien? Luego, entonces adentro propiamente teníamos la menorá, ya la miramos, la menorá que tenía 7 lamparillas de oro en las que se echaba aceite, tenía una mecha y las prendía para que produjera ¿qué? Luz. En ese lugar no había luz, la única luz era ¿quién? La luz de la menorá, del candelero de oro. Y las lámparas cada mañana tenían que ser despabiladas y cada tarde para que la luz no se mezclara con el humo, porque a la medida que se iba consumiendo, si llegaba a consumirse, entonces ya salía la luz mezclada con el humo ahí en el santuario. ¿Bien? Claro, esa menorá nos habla de Jesucristo como la luz del mundo. Claro, tiene su aspecto eclesiológico, pero primero cristológico. Luego usted encontraba, porque eso es lo que tenía el capítulo 9:2, tenía la mesa de los panes de la proposición. También esa mesa hace referencia al Señor Jesucristo, porque era de madera de acacia, que habla de la humanidad, y era recubierta de oro, que habla de la divinidad del Señor. Pero ese mueble, la mesa de los panes de la proposición, también tenía otro simbolismo, y es que el pan representa a Jesucristo como alimento, porque recuerde que era el alimento de los sacerdotes. Y los 12 panes representaban 1 a cada una de las tribus de Israel, y 2 también representaba la comunión de la iglesia. Entonces quiero llamar la atención a algo. Cuando usted entraba, esos muebles todos estaban haciendo referencia a la obra de Cristo. Cuando usted entraba,
sino que usted en el momento no podía darse cuenta. Nos damos cuenta hoy desde el Nuevo Testamento. Entonces usted entraba y tenía que la luz me iluminaba los panes. ¿Bien? La luz es la que ilumina la comunión. Y eso era lo que pasaba ahí. Era el único lugar donde había luz. ¿Bien? Entonces el lugar santo era símbolo del Antiguo Testamento. En ese lugar usted encontraba luz y usted encontraba alimento. ¿Estamos de acuerdo? Encontraba luz, ¿por qué? Por la lámpara, la menorá. Y encontraba alimento, ¿por qué? Por los panes de la proposición. Pero ¿sabe qué no había ahí? Y quiero llamarles atención a esto. ¿Sabe qué no había ahí? Dios no hablaba. Había luz y había alimento, pero Dios no hablaba. Según Dios, le dijo a Moisés que él donde se iba a comunicar con él era ¿dónde? En el santo de los santos, en el arca. Entonces, claro, era muy importante entrar al santo, al lugar santo, pero en ese lugar santo usted no escuchaba hablar a Dios. Tenía los panes, el alimento, tenía la luz del candelero, pero no tenía a Dios hablando, hermanos. Y de verdad que a nosotros nos interesa más es Dios hablando. Claro, es muy importante la luz y la comunión, pero esperamos que todo eso esté alrededor de Dios hablando, porque si no entraríamos meramente en puras cosas exteriores, hermano, nada más. Bien, versículo 3. Tras el segundo velo, otra vez vuelvo a Reina y Valera, primero leo de Reina y Valera del 60 y luego leo de Reina y Valera 1909. 9:3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Reina y Valera dice, 1909, tras el segundo velo estaba el tabernáculo lo que llaman el santuario. Estoy llamándole la atención de a poco cómo el texto griego da a entender que hubiese dos tabernáculos en el tabernáculo. Bien, lo vamos a mirar después. Bien, versículo 4, voy a leer otra vez 3 y 4. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, ahí está un artículo pero no aparece ahí, la que reverdeció, está en el griego, y las tablas del pacto. Bien, entonces tenemos que cuando usted entraba al segundo velo, que es el santo de los santos, había una cortina que hacía la separación entre el lugar santo y el santo de los santos, y ese velo impedía el paso del sacerdote al santo de los santos, donde estaba el arca y donde Dios hablaba. Ahí estaba la presencia de Dios. Bien, y recuerde que el mismo Hebreo dice que el velo que representaba la misma humanidad del Señor. Bien, y cuando ese velo fue roto, o sea, la muerte de Cristo, se abrió el camino al santo de los santos. O sea, se abrió el camino a la propia presencia del Señor, que antes estaba cerrada por el velo. Bien, por eso toda persona que ha nacido de nuevo, que ha sido redimida por la sangre del Cordero, que ha creído que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y se ha arrepentido de sus pecados, pues le tengo una buena noticia: puede entrar a la propia presencia de Dios. Qué precioso, hermano. ¿Ven? Entonces nosotros podemos entrar sin impedimento a la presencia de Dios, porque mantiene abierta, no como en el Antiguo Testamento, sin impedimento a la presencia de Dios, pero en base a la obra de Cristo en la cruz, no fuera de eso. Bien, ese lugar, el santo de los santos, o el santísimo, ese lugar estaba reservado ¿para quién? En el Antiguo Testamento, únicamente para el sumo sacerdote, una vez por año, y cuando entraba tenía que entrar con sacrificio. Ahora, ese lugar que era exclusivo para el sumo sacerdote del Antiguo Testamento, ahora, queridos hermanos,
está abierto para los que Dios ha acercado por medio de la sangre de Jesucristo. Antes nosotros no podíamos entrar a la presencia del Señor. Antes usted veía al sacerdote que iba a entrar y entonces usted también quería entrar a esa presencia, a escucharlo, a tener comunión con Él y no podía. Tenía que quedarse afuera. El único que disfrutaba ese privilegio era ¿quién? El sumo sacerdote. Y una vez al año, el sumo sacerdote no se levantaba cualquier día y decía, ay, hoy como que tengo ganas de entrar al lugar santísimo, no tengo nada más que hacer. Él no hacía eso. Estipulado por la ley solo en el día del Kippur, en el día del Yom Kippur. ¿Bien? Bien, versículo 4. En el versículo 4 dice que ese lugar santísimo tenía el cual, o sea, el segundo tabernáculo, el santo de los santos, tenía que un incensario de oro. Pregunto, ¿un incensario de oro en el santo de los santos? Cuando usted mira la constitución del Antiguo Testamento y lo que vimos ahorita, en el santo de los santos no hay incensario, tampoco está el altar de los inciensos. ¿Bien? Aquí el escritor por alguna razón no menciona el altar de los perfumes, del incienso, que ahorita lo vimos. ¿Bien? Que era lo mismo, madera cubierta, de madera de casa cubierta de oro. Y en ese altar se quemaba el incienso, que es figura de Cristo glorificado y ascendido. Por medio de ese sacrificio de Él y su ascensión, el creyente ofrece sacrificio de alabanza a Dios. Bien, bien. Ahora llama la atención. El texto griego no dice altar de inciensos. Mire bien. El texto griego dice ¿qué? Incensario. Eso es lo que dice el texto griego. Y tenemos que ceñirnos al texto griego. Bien. Entonces, ¿cómo entendemos que había un incensario en el lugar santísimo cuando las escrituras muestran que en el santo de los santos no había nada más que el arca? Pues sencillo, el incensario no pertenece al lugar santísimo, pero puede entrar al lugar santísimo. Es que mire que ahí dice que no estaba, tenía. ¿Bien? Entonces el incensario, aunque pertenece al lugar santo, puede entrar y salir cuando el sacerdote entra al santo de los santos. Por eso el texto no dice que estaba, dice que lo tenía. Entonces recuerde que el incensario, el sumo sacerdote le echaba, tomaba del incienso, bien, por la mañana llegaba, tomaba del incienso al incensario y entraba con ese incensario que contenía el incienso, tomaba el altar de los perfumes. Y ahí se llenaba de humo ese lugar. Y ahí cuando estaba el humo, Dios se manifestaba, hermanos. ¿Bien? Y luego en ese lugar, ¿qué más tenía? El arca del pacto. Lo mismo, madera de acacia, no mandan en los detalles, cubierta de oro, que representa sin lugar a dudas al Señor Jesucristo, su humanidad y su deidad. En la tapa del arca era de oro macizo, se llamaba el propiciatorio. Y ahí, sobre esa tapa, estaban los querubines mirando hacia adentro de ese lugar, que también eran de oro macizo. Bien. Ese lugar, el arca, era donde la presencia de Dios se manifestaba en medio de su pueblo. Ahí, ese lugar. Y llamo la atención a ese lugar, porque es lo que más nos interesa a nosotros. ¿Nos interesan los panes de la proposición? Sí. ¿Nos interesa el candelero? Sí, porque da luz. ¿Nos interesa el pan de la proposición porque da alimento? Sí. Pero llamo la atención que lo más importante para nosotros es ese lugar que se llama el Santo de los Santos, hermanos. Ya lo dije, era el lugar donde Dios manifestaba su presencia, ahí donde Dios hablaba. ¿Bien? Ahí, cuando entramos a ese lugar, tenemos comunión con Dios. Podemos tocar al Señor en el Espíritu. Podemos escucharle hablar a Él en ese lugar. ¿Bien? Y esto es importante para el desarrollo de este tema, hermano. Ese lugar. Ese es el foco de esta porción. El Santo de los Santos. ¿Bien? El arca entonces, como lo dije, tipificaba a Cristo, que es el Dios hombre, su humanidad y su divinidad. Bien.
Y el arca del pacto tenía, en ese momento, porque después ya no lo tenía, en los tiempos de Salomón no, tenía 3 cosas adentro. ¿Qué? Ahí está. El maná, que es el alimento. ¿Qué más tenía? La vara de Aarón, la que reverdeció, o sea, la que dio fruto estando muerta. Ustedes recuerdan lo que pasó ese día con Aarón. Quitó la vara del árbol y después fructificó, dio almendros. Algo milagroso. Habla acerca de la resurrección. Y lo último, las tablas del pacto, sin lugar a dudas, de la ley de Dios. Sigamos, versículo 5. Y sobre ella, bien, sobre el arca del pacto, ¿qué había? Sobre ella los querubines de gloria que cubrían con su sombra, aparece en el texto griego, el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. ¿Bien? Bien. ¿Por qué se le llama querubines de gloria? Querubines de gloria. Pues porque allí se manifestaba la gloria de Dios. Por eso. Eran los querubines de gloria porque allí se manifestaba la gloria de Dios en medio de su pueblo. Y el sumo sacerdote, una vez al año, en el día de la expiación, entraba con una porción de sangre del sacrificio de la expiación sobre el propiciatorio, donde estaban los querubines. Y con actos simbólicos lo untaba ese lugar con sangre, como lo vimos ahorita. Dios entonces miraba que su pueblo había sido propiciado. O sea, de alguna manera ese sacrificio le mostraba a Dios entonces que su pueblo había sido expiado. Cuando usted mira la Biblia, siempre que va a mirar a los querubines, siempre tienen una característica. Y los querubines parece que fueran la guarda personal de Dios. Son como los escoltas de la primera línea. Los querubines, siempre. Están protegiendo siempre la santidad de Dios. ¿Bien? Y los querubines, voy a hablar esto simbólicamente. Los querubines simbólicamente veían que la justicia divina era cumplida, que la demanda por el pecado era satisfecha. ¿Cuándo qué? Cuando se presentaba la sangre, que era la muerte de un animal. Entonces ellos veían que la demanda de Dios era cumplida y que por eso entonces, al estar cumplida la demanda de la ley, el adorador podía acercarse al Señor. En este caso sería el sacerdote o en este caso sería el israelita. Entonces, ¿qué entendemos, hermano? Entendemos con esto que la muerte de la cruz es el propiciatorio verdadero y espiritual. Ese es el verdadero propiciatorio y el espiritual. ¿Bien? Y sigue diciendo, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. ¿Qué significa esto? Que sería que el escritor quería revelar más aspectos acerca de la tipología del Antiguo Testamento, o sencillamente no podía hablar en detalle porque no era su intención detallar cada uno de los muebles que había en el tabernáculo. ¿Bien? Recuerden que lo que les escribe, ¿quiénes son? Hebreos. Ya conocían la ley, conocían cada una de estas disposiciones. Entonces no era necesario los detalles, sino que él bosquejó el contenido del tabernáculo y el énfasis era el camino a Dios que todo esto representaba. Bien, versículo 6. Llamo la atención a este versículo. Despierte. Mira ese versículo. Voy a leer Reina y Valera y la Biblia de las Américas. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto. Leo la Biblia de las Américas. Así preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar en el culto. Otra vez, una distinción entre primero y segundo tabernáculo. Hermanos, yo sé que estas porciones de las Escrituras hay veces son muy densas por el contenido teológico sacerdotal, pero no podemos hacer lo que hacíamos cuando éramos cristianos nuevos, cuando llegábamos a las genealogías, hijo de tal, no, esto está, voy a pasarlo más bien para la otra.
Vamos a mirar el texto. Vamos a ver que esto tiene aspectos reveladores de la obra de Cristo. Bien, Dios fue el que mandó a construir así el tabernáculo. Y en el primer tabernáculo, que es el lugar santo, Dios lo mandó a construir así para que los sacerdotes puedan servir y cumplir los oficios de ese culto. O sea, ¿qué es lo que trata de decir el texto? Que había libertad para entrar ¿a dónde? Al lugar santo. Si el sacerdote ese día quería entrar 10 veces, 20 entraba. O sea, no había ninguna restricción para el lugar santo. Por eso lo que nos interesa es el lugar donde había restricción. Ese es el que nos interesa. ¿Bien? Entonces, así preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente. ¿Bien? Mire, los sacerdotes, no el sumo sacerdote, los sacerdotes entraban al santuario para quemar incienso 2 veces al día sobre el altar de oro. Ellos tenían que permanecer la lámpara encendida, la menorá, bien, todo el tiempo. Ellos debían limpiar las mechas, recortando con tijeras lo que se iba quemando, ¿cierto? Utilizaban la despabiladera para eso. Los sacerdotes entraban al lugar santo para cambiar el pan cada semana por los panes nuevos. O sea, ¿qué es lo que muestra esto? Sin lugar a dudas, un camino abierto. O sea que aquí no es el problema para nosotros. El lugar santo es un lugar abierto completamente. Lo que nos interesa es el que estaba cerrado, en el cual había restricciones. Y a eso quiere apuntar el Espíritu Santo. 7. Ahora sí, vamos al 7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Ojo, ¿ve ese pero? ¿Lo ve? Es como el capítulo 1 de Génesis y capítulo 2 de Génesis. Capítulo 1, en un principio creó Dios los cielos y la tierra. Qué precioso. Capítulo 2, habla de la belleza de la creación del hombre, de la mujer, de los animales, de las plantas, de los árboles, del árbol de la vida. ¿Y sabe cómo empieza el capítulo 3? Pero, todo estaba muy bonito, pero, bien, entonces el lugar santo estaba abierto, pero no había libertad para entrar al segundo tabernáculo. Hermano, y ese es un privilegio que nosotros hoy tenemos. Y por eso le está diciendo a los receptores originales, ¿para qué quieren volver a ese tabernáculo si ustedes no pueden entrar al lugar santísimo? ¿Para qué quieren volver a él? Para entrar solamente donde hay luz y comida. ¿No es mejor la propia presencia de él donde él habla? Entonces, para ese segundo lugar, ese pero, no había libertad para entrar al segundo tabernáculo, al santo de los santos, reservado para el sumo sacerdote una vez al año. Se cree más o menos que entraba por ahí unas 3 veces, pero lo hacía con sangre, para expiar los pecados de él, porque era pecador, y los pecados, y mire el texto, mire la Biblia, eran los pecados por ignorancia del pueblo, y esto es muy importante. Ahora lo vamos a mirar, por ignorancia. Entonces, cuando el sumo sacerdote entraba ese día, tomaba una porción de la sangre del becerro de la expiación, Levítico 16, y tomaba el incensario donde tomaba incienso del altar de los inciensos, y entraba al santo de los santos. Rociaba 7 veces con el dedo del sacrificio sobre el propiciatorio, mientras el humo del incienso iba envolviendo ese lugar. Ese lugar era oscuro, ahí no había luz, ahí no había nada, más que la presencia del Señor. ¿Bien? Y con ese acto que hacía el sumo sacerdote, purificaba el santuario y expiaba los pecados de los sacerdotes. Luego tomaba otra porción de la sangre del sacrificio del macho cabrío y lo hacía para expiar al pueblo, para que el pueblo fuera perdonado. Y también introducía la sangre al santo de los santos sobre el propiciatorio.
Usted no podía entrar al Santo de los Santos sin sangre. El sumo sacerdote entraba al Santo de los Santos con una campanilla. Y la campanilla en el pie mostraba que aún estaba vivo. Cuando dejaba de sonar, necesitamos un reemplazo para el sumo sacerdote. Tenía que entrar con sangre, hermano. Mire cómo era de riguroso eso. Muy riguroso. Porque estamos delante del Dios santo y tiene que ser tratado santamente. Y entonces él hacía todo esto ofreciendo por sí mismo y por los pecados ¿de qué? De ignorancia del pueblo, o sea, los pecados cometidos por debilidad, porque no sabía lo que decía la ley. Pero escúcheme, para los pecados con soberbia, con altivez y con mano levantada delante del Señor, no había expiación. Esto lo dice muy claramente el Antiguo Testamento. No había expiación, era por los pecados que la persona hacía por ignorancia. Bien, y llegamos a un punto importantísimo que es el versículo 8. 8. Mire su Biblia. Voy a leer de Reina y Valera y luego la Biblia textual. Mire su Biblia ese versículo. Sigamos la idea de lo que estamos viendo. 8. ¿Qué revelación? Mire su Biblia. Dando el Espíritu Santo a entender, ¿ve su Biblia? Con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo en que entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. ¿Ve? Voy a leer la Biblia textual. Manifestando con esto el Espíritu Santo que aún no se había revelado el camino al lugar santísimo mientras estuviera en pie, ¿qué? El primer tabernáculo. ¿Ve? Así lo dice, ahí está la Biblia textual. Primer tabernáculo, otra vez. ¿Bien? Bien, manifestando o dando a entender con esto al Espíritu Santo. O sea, hay algo que el Espíritu Santo está revelando con la entrada del sumo sacerdote al Santo de los Santos. Hay algo que está revelando con eso. Con esa acción del sumo sacerdote de entrar una sola vez al año al Santo de los Santos con sangre, el Espíritu Santo está dando a entender algo. Porque el escritor lo está diciendo. Dando a entender o manifestando, revelando algo. ¿Qué? Biblia, que aún no se había revelado el camino al lugar santísimo. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que quiere dar el Espíritu Santo? Con esos versículos, con lo que pasó en el Antiguo Testamento. La enseñanza que quiere el Espíritu Santo es la de un camino cerrado. Esa es la enseñanza. O sea, la enseñanza que quiere dar con todo lo que ha venido mostrando es la de un camino cerrado, hermanos. Entonces, eso nos muestra que la entrada a la propia presencia de Dios estaba impedida para nosotros. Completamente impedida para nosotros. Incluso estaba impedida para los sacerdotes porque ningún sacerdote podía entrar. Exclusivamente el sumo sacerdote. Y el día que quisiera hacerlo, lo más probable es que le hubiera pasado lo de Nabal y Abiú, que tomaron incienso, no del altar de los inciensos, y trataron de ofrecer sacrificio, y el Señor los juzgó, y fueron muertos. Pero fue un juicio diferente, dice que fueron quemados, pero la ropa les servía. O sea, fueron quemados en el interior. ¿Bien? Entonces lo que el Espíritu Santo quiere dar a entender es que aún no se había revelado el camino al Santo de los Santos. Todo esto para decirnos, ¿sabe qué? Ustedes, si quieren volver a la ley de Moisés, le tengo una noticia. Tienen cerrado el camino a la presencia de Dios. ¿Quieren seguir con eso? ¿Qué sumo sacerdote les va a abrir a ustedes la puerta para que puedan entrar a la propia presencia de Dios sin ser juzgados? Esta es la enseñanza, hermanos. ¿Bien? Que aún no se había revelado el camino al lugar santísimo. Mire el texto. Mientras, volvamos a la Biblia textual, mientras estuviera en pie el primer tabernáculo. O sea, mientras el primer tabernáculo estuviera en pie,
usted no podía entrar a la presencia propia de Dios. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que necesitamos tumbar el primer tabernáculo. Necesitamos derrumbar el primer tabernáculo, porque a mí lo que me interesa es donde Dios habla, donde Él se manifiesta. Yo quiero estar en su presencia. ¿Listo? Entonces, ¿hasta cuándo estaría cerrada la presencia de Dios? Mientras el primer tabernáculo estuviera en pie. Entonces, podemos entenderlo de dos maneras. Uno, mientras todo el tabernáculo estuviera funcionando conforme al ritual levítico, era imposible que nosotros pudiésemos acceder al santo de los santos, a la presencia de Dios. ¿Bien? Este sistema tenía que cesar, hermanos. Este sistema tenía que acabar. Si este sistema no acaba, ninguno de nosotros podía entrar a la propia presencia del Padre. Si este sistema no acaba. ¿Bien? Entonces el sistema tenía que acabar para que pudiéramos tener un acceso libre a la presencia del Padre. Hermano, ¿no le parece precioso que cuando usted tiene su corazón cargado puede ir ante Él? ¿No le parece precioso que si quiere ser perdonado puede ir donde Él? ¿No le parece precioso que si quiere tocarlo en comunión puede ir donde Él? ¿No le parece precioso eso? Bueno, era necesario que ese sistema se acabara. Si no, no se podía hacer esto. Mientras estuviera en pie el primer tabernáculo, ojo, y llamo la atención a algo. Creo que me escuche bien. No todo en el Antiguo Testamento es sombra. Hay realidad. Vamos a poner un ejemplo. Deuteronomio capítulo 6. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo entendimiento y todas tus fuerzas. Pregunto, ¿eso es sombra o realidad? Eso es realidad, eso no es sombra. Entonces yo creo que el santo de los santos, el segundo tabernáculo, es sombra y realidad. Ya le voy a explicar por qué. Creo que el segundo tabernáculo, el santo de los santos, es sombra y realidad. ¿Por qué es sombra? Porque simboliza la presencia de Dios que estaba rodeado por los querubines, que es el arca con el propiciatorio y los querubines arriba. Pero ¿sabe por qué es realidad? Porque la gloria de Dios, junto con sus palabras y su presencia, estaban ahí. Vamos a suponer que alguno de nosotros pudiese entrar a ese lugar. Vamos a suponerlo. Es como si usted entrara ¿a dónde? Al nuevo pacto, hermano. ¿Está de acuerdo conmigo? Vamos a suponer que nosotros pudiésemos entrar a ese lugar. Y si entrábamos a ese lugar, estuviéramos haciendo lo que estamos haciendo hoy. A la propia presencia de Dios poder entrar. Entonces por eso creo que ese lugar santísimo, por eso habla de primer tabernáculo y segundo tabernáculo. Porque ese lugar santísimo creo que representaba sombra y realidad, hermano. Cuando usted entraba al santo de los santos, usted podía entrar al nuevo pacto, que es el énfasis del nuevo pacto acá. ¿Cuál? Que Cristo abrió un camino para que usted pueda tener acceso a la propia presencia de Dios, que estaba ¿en dónde? En el santo de los santos, hermano. Entonces cuando entramos al santo, si usted entraba al lugar santo, ¿en dónde se hallaba? En el antiguo pacto. Pero si usted entraba al santo de los santos, se hallaba en el nuevo, donde estaba la presencia de Dios, hermano. Por eso creo que esto tiene una doble realidad. Tiene una sombra porque, claro, ese altar ese arca del pacto de oro con los querubines encima y el propiciatorio efectivamente es una sombra. Pero la realidad era cuando usted entraba, tenía lo que hoy tenemos los adoradores del nuevo pacto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué tenemos nosotros? Un acercamiento sin restricciones y libre a la presencia del Padre. ¿Estamos de acuerdo? Amén, hermanos. Qué precioso el Señor, ¿cierto? Entonces todo lo que está haciendo el Espíritu Santo con esto era diciéndonos, mire, todo esto sirve para decirle que está cerrada la presencia de Dios. No se abre. Cerrado, 24/7. Pero gracias al Señor, por Jesucristo, su Hijo, que hizo todo lo que hizo porque nos amó y nos abrió un lugar a la presencia del Padre, hermanos.
Versículo 9, terminando, dice: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Bien, mire, esta frase, el cual, se refiere al tabernáculo del versículo 8. Bien, el tabernáculo, el cual, mire esta palabra símbolo, ¿la ve? ¿Cómo le parece que la palabra griega para símbolo es parábola? O sea que el tabernáculo terrenal es una parábola. ¿Está seguro? Pues así es la palabra griega. El tabernáculo terrenal que hizo Moisés era una parábola. Ese primer tabernáculo era un símbolo o una parábola del tabernáculo celestial, hermanos. No era la realidad, era meramente la sombra. O sea, era como una alegoría simbólica, no alegorización, una alegoría simbólica en la que está mostrando en parte aspectos incompletos, pero cuando viniera Jesucristo se iba a ver toda la perfección. Entonces, eso, lo cual, el tabernáculo, era una parábola para el tiempo presente. O sea, ese tabernáculo era una parábola para este tiempo. O sea, para el tiempo del Nuevo Testamento. Para este tiempo. ¿Bien? Entonces los sacrificios, el ceremonial de los sacerdotes, el mismo tabernáculo, usted no los puede entender si no es a la luz de la obra de Cristo. Es la única manera de entender la realidad de los símbolos, hermano. ¿Bien? El cual es parábola para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas, sacrificios. Mire su Biblia, énfasis, que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. O sea, las ofrendas, los sacrificios de ese pacto no tenían el poder de ¿qué? No tenían la capacidad de ¿qué? Mire la Biblia, de perfeccionar al adorador. No lo podía hacer. O sea, ¿qué es perfeccionar? Limpiar su conciencia de pecado. O sea, ¿qué significa eso? Que ahora cuando a mí me limpia la sangre del cordero, yo tengo una conciencia perfecta, en el sentido que limpió mi conciencia acusatoria de pecado y de condenación. A eso se refiere. Yo tengo una conciencia clara ahora que Cristo me perdonó y no hay ninguna acusación contra mí legal porque el Hijo de Dios pagó por mí. Esa es la conciencia libre de pecado en este sentido. ¿Bien? Entonces, por medio del antiguo ceremonial de los sacerdotes, se podía obtener una purificación legal, pero no un perdón completo de los pecados, hermano. ¿Por qué? Porque el que tenga que ofrecer sacrificio cada año manifiesta la conciencia acusada de pecado. Pero una conciencia cuando ha sido purificada, una conciencia que sabe que está libre de la responsabilidad penal del pecado, ha sido perfeccionada y se siente libre, hermanos. Nosotros podemos caminar libres en nuestra vida cristiana, en nuestra conciencia, en relación con la condenación eterna. ¿Vale? ¿No se levanta usted con una sonrisa todos los días sabiéndose que no se va para el infierno? Esa es nuestra conciencia que tenemos. Somos libres, hermanos. Cuando nosotros hemos conocido movimientos que enseñan que sin lugar a duda la salvación está relacionada con lo que yo haga o no haga, por obras. Pero ahí la persona no tiene libertad. No tiene libertad para vivir su vida cristiana. Miren lo que dice el 10:1 de Hebreos, ya terminando. Dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan.
De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. ¿Ve? Entonces el primer tabernáculo, como figura del Antiguo Testamento, no podía perfeccionar a los adoradores ni a los sacerdotes que servían ahí, hermanos. Porque este tabernáculo no era espiritual y no era capaz de darle vida a ninguno de ellos, hermano. Terminemos, versículo 10. Ya que consiste solo de comidas, bebidas y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo, mire, de reformar las cosas. Mire cómo termina la idea el escritor. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Que en este pacto el énfasis era solo exterior y no era interior. Solo se relacionaba con cosas exteriores. ¿Bien? Ya que está relacionado solo de qué. Mire su Biblia. Comidas y bebidas. Usted sabe que las regulaciones de la ley tenían que ver con comidas. La ley establecía qué se podía comer y qué no se podía comer. ¿Bien? Entonces la ley sobre lo que se podía y no se podía comer, mientras estuviese ese ordenamiento, ese mandamiento antiguo del Antiguo Testamento, mientras esto estuviese en pie, usted no podía entrar a la realidad. Cuando vamos a la gracia, nosotros ya vemos que nosotros no estamos pensando en eso. Si comemos esto y si no comemos lo otro. Ahora, claro, hay ciertos alimentos por los cuales usted tiene que cuidarse. Si ya estamos pasando los 50, pues mire con el chicharroncito si le baja un poquito. ¿Bien? Pero en relación con alimentos que hagan limpio o impuro a una persona, esas reglamentaciones eran del antiguo sistema sacerdotal, hermano. El Señor Jesucristo se lo reveló a Pedro en Hechos 10. ¿Sí? También tiene que ver con diversas abluciones. ¿Ve esa palabra? ¿Usted nunca se ha puesto a pensar qué es esa palabra abluciones? Sencillo, en el griego es baptismos. Ya, eso es lo que significa la palabra. Claro, no tiene nada que ver con los bautismos, pero está hablando de lo que pasaba con los sacerdotes en su servicio y su ministerio sacerdotal. ¿Bien? Entonces, así como con la comida y así como con la bebida, la ley disponía lavamientos ceremoniales. Eso es lo que es la ablución. Lavamientos ceremoniales para los sacerdotes. O sea, por ejemplo, el sumo sacerdote no podía vestir las vestiduras santas para el día de la expiación sin que primero se bañara. No podía hacerlo. De igual manera, para volver al uso de las vestiduras ordinarias se tenía que bañar. Cuando ofrecía sacrificio tenía que ir al lavacro para bañarse, como vimos ahorita. ¿Bien? Cuando un sacerdote era elegido para quemar los restos del animal de sacrificio de la expiación fuera del campamento, tenía que lavar su cuerpo con agua antes de poder entrar al campamento. Entonces todo eso de abluciones quedó abolido. ¿Sabe qué nos limpia ahora? Su palabra. ¿Recuerda Juan capítulo 15, versículo 3? El Señor le dice, capítulo 15 le dice, Señor, ya todos estamos limpios. Capítulo 13, y el Señor Jesús le dice, no todos estáis limpios, faltaba el Iscariote. Y luego en el capítulo 15 dice, yo los he limpiado con la palabra que he hablado. Ya no necesitamos lavarnos antes de ponerle la ropa. Bueno, yo espero que sí se bañe, pero efectivamente estos mandamientos de abluciones para entrar a la presencia del Señor no son necesarias. ¿Bien? Listo. Y reglamentos acerca de la carne. O sea, estas ceremonias rituales afectaban solo lo material, lo externo. No limpiaba el interior, no limpiaba mi conciencia contaminada con el pecado. No me podía dar una conciencia perdonada delante de Dios. Solo se enfatizaba en lo exterior, porque cuando viniera Jesucristo, Él sí se iba a enfatizar en lo interior, en lo espiritual, en lo de adentro, en mi corazón, en mi mente, renovándolo, transformándolo, sacando el poco de cucaracha que tenemos de nuestros hábitos antiguos del viejo hombre.
Eso es lo que iba a hacer el Señor cuando viniera. ¿Bien? Y estos reglamentos acerca de la carne estaban impuestos, colocar encima, hasta el tiempo de ¿qué? De reformar las cosas. Eso no tiene nada que ver con la reforma, ¿bien? De 1500. Era cuando el Hijo de Dios reformara todo el sistema sacerdotal levítico y estableciera un sistema nuevo, hermanos. Todo esto fue colocado hasta que se cumpliera el tiempo de Dios, el kairos de Dios, que era el envío de Jesús, el Cristo, el Verbo eterno de Dios, a la tierra, para reformar todo este sistema que se había dado meramente como sombra y realidad. Llamo la palabra griega para reformar. ¿La puede ver? La palabra griega diortosis. Significa yacer encima o significa poner las cosas derechas o ponerlas en orden. La Biblia textual traduce un nuevo orden y Francisco La Cueva traduce la renovación. ¿Qué hizo el Evangelio? El Evangelio puso fin a las imperfecciones del hombre, del sistema levítico. Eso hizo el Evangelio. ¿Bien? Y enderezó todas estas cosas. Esa es la palabra reformar. ¿Bien? En el Antiguo Testamento nada estaba en su lugar. Todo estaba en desorden porque era símbolo. Y entonces el tiempo de la rectificación ocurrió en la primera venida de Cristo, cuando Él cumplió todas las sombras del Antiguo Testamento y estableció el Nuevo Testamento. Cuando Cristo entró en el tabernáculo celestial, colocó todo en orden, hermanos. ¿Y sabe por qué lo puso en orden? Lo reformó por amor a usted y por amor a mí. Por eso. ¿Acaso Cristo era más glorioso por reformar las cosas? Él ya es lo más glorioso que puede ser. Entonces lo hizo pensando en usted y en mí. A que pudiéramos, a través de lo que Él hizo, ya no tener un camino cerrado y abierto. Hermanos, ¿somos creyentes que queremos cierto alimento o cierta iluminación? ¿O queremos estar en la presencia de Dios, tocándolo, teniendo comunión con Él y oírlo hablar? Esto tenía mucho que darle a pensar a los receptores originales. Y esto nos tiene que dar mucho que pensar a nosotros, en buscar siempre estar en su presencia, donde hay plenitud de gozo, hermanos.